Hola, bienvenidos a la quinta y la última parte de la clase de electrofisiología cardíaca. En esta última parte, en primer lugar, vamos a analizar cómo es el flujo neto de cargas en cada una de las fases del potencial de acción de las fibras musculares ventriculares, fibras rápidas o sódicas. Luego vamos a identificar cuáles son los flujos iónicos responsables de este flujo neto de cargas en cada fase. Después vamos a repetir esto para las fibras lentas o cálcicas. Como mencionamos previamente, en la fase 4 del potencial de acción, vamos acá con el puntero, acá en la fase 4, en las fibras musculares ventriculares la diferencia de potencial transmembrana se mantiene estable en el tiempo. Esto solamente podría darse si el flujo neto de cargas a través de la membrana fuera cero. Esto podría generarse en múltiples situaciones. Primero, si hubiera un flujo de ingreso de cargas positivas igual al flujo de egreso de cargas positivas. Es lo que vimos en el video previo, que es lo que efectivamente pasa. Una segunda opción posible es que hubiera un flujo de ingreso de cargas negativas igual al flujo de egreso de cargas negativas, que también podría explicar este comportamiento. Una tercera opción es que hubiera un flujo de ingreso de cargas positivas y negativas que fuera de igual magnitud entre sí. Y una cuarta opción es que no se movieran cargas en absoluto. En la fase 0 del potencial de acción de las fibras musculares ventriculares, la diferencia de potencial transmembrana empieza a volverse repentinamente más positivo o menos negativo, ¿sí? Que es lo mismo. Esto de volverse más positivo o menos negativo se llama despolarizarse. Ahora bien, ¿cómo será el flujo neto de cargas en esta fase? Una opción es que ingresen más cargas positivas de las que egresan. Otra opción equivalente es que ingresen menos cargas negativas de las que egresan. Y así hay múltiples opciones, pero en definitiva, en todos los casos, habría un sistema equivalente a un flujo neto de cargas positivas que ingresa a través de la membrana. En la fase 1 del potencial de acción de las fibras musculares ventriculares, la diferencia de potencial transmembrana empieza a volverse repentinamente menos positivo o más negativo. Esto de volverse menos positivo o más negativo se llama repolarizarse. ¿Cómo será el flujo neto de cargas en esta fase? Una opción es que ingresen más cargas negativas de las que egresan. Otra opción es que ingresen menos cargas positivas de las que egresan. Y así hay múltiples opciones, pero en todos los casos hay un sistema equivalente a un flujo neto de cargas negativas que ingresa a través de la membrana. ¿Y en la fase 2? En la fase 2 la diferencia de potencial transmembrana se mantiene estable en el tiempo, de manera parecida a la fase 4 del potencial de membrana en reposo. Esto solo podría darse con un flujo neto de cargas a través de la membrana que es cero, con lo cual se generaría a partir de las mismas posibilidades que planteamos para la fase 4. ¿Y en la fase 3? En la fase 3 la diferencia de potencial transmembrana empieza a volverse más negativo, es decir, empieza a repolarizarse de manera similar a la fase 1. ¿Cómo será el flujo neto de cargas en esta fase? Hay múltiples opciones que son las mismas que podría plantearse para la fase 1, pero en todos los casos hay un sistema equivalente a un flujo neto de cargas negativas que ingresa a través de la membrana. Ahora vamos a identificar cuáles son los iones que participan en cada etapa. En las fibras rápidas o sódicas vemos que en la fase 4 hay un flujo saliente de potasio que es similar al flujo entrante de sodio. Esto es, se genera un flujo neto de cargas que es cero en esta etapa. Al recibir un impulso eléctrico de la célula vecina, la diferencia de potencial transmembrana se vuelve menos negativa hasta alcanzar un valor umbral que gatilla el potencial de acción de esta célula. Este potencial de acción, que mencionamos ya en la primera parte de esta clase, es un fenómeno de todo o nada, es decir, si no se alcanza este valor umbral de diferencia de potencial transmembrana, no se dispara el potencial de acción, pero si se alcanza, se produce este ciclo completo de manera sistemática y protocolizada. Al alcanzar este valor umbral, se abren canales de sodio dependientes de voltaje, que generan un aumento repentino del flujo entrante de sodio. Esto genera un flujo neto de cargas positivas entrante en esta etapa. Estos canales de sodio tienen una cinética particular. Se abren gatillados por voltaje y al alcanzarse cierto valor de diferencia de potencial transmembrana
y se cierran luego de un tiempo determinado. Es decir, se abren gatillados por voltaje y se cierran de forma tiempo dependiente. Al cerrarse pasan por dos etapas. La etapa cerrada e inactiva, en la cual es imposible abrirlos, y la etapa cerrada pero activa, en la cual podrían volver a abrirse si recibieran un estímulo lo suficientemente importante. Estos tiempos en los cuales estos canales están en la etapa cerrada primero y en la etapa inactiva después, determinan los periodos refractarios absolutos y relativos respectivamente para esta célula, en los cuales la célula primero no responde a ningún estímulo o después solamente responde a un estímulo superior al habitual. Volviendo a esta fase 1 del potencial de acción, este está dado por el cierre tiempo dependiente de estos canales de sodio. Al disminuir la corriente entrante de sodio, la diferencia de potencial transmembrana se vuelve menos positiva. Asimismo, cerca del final de esta etapa y sobre todo durante la fase 2 del potencial de acción, se abren canales de calcio voltaje dependientes, generando el ingreso de calcio al interior celular a favor de un gradiente químico. El calcio es una molécula muy importante a nivel biológico y esta no es solamente un ion más. Tal como ustedes van a estudiar en detalle en fisiología y bioquímica este año, el ion calcio actúa como un segundo mensajero o como una molécula señal en distintos tipos celulares. Esto significa que los cambios en la concentración citosólica de calcio, más allá de su rol eléctrico y químico como ion, generan una serie de eventos moleculares según el tipo celular que gatillan distintos procesos. En las células miocárdicas ventriculares, por ejemplo, el ingreso de calcio en la fase 2 del potencial de acción aumenta la concentración de calcio citosólico generando un proceso llamado acoplamiento éxito-contracción, que produce la contracción mecánica de las células miocárdicas. Volviendo a la fase 2 del potencial de acción de las fibras rápidas, nosotros habíamos analizado previamente que el flujo neto de cargas en esta etapa es cero. Dijimos que ingresa calcio en la célula. Entonces, ¿qué otro fenómeno se tiene que presentar en esta etapa para que el flujo neto de carga sea efectivamente cero? Por ejemplo, podría haber un flujo saliente de cargas positivas de igual magnitud que el flujo entrante de cargas positivas de calcio, ¿no es cierto? De manera tal que el flujo neto de carga sea cero. Y efectivamente en esta etapa hay un flujo saliente de potasio, aunque este es de menor magnitud que el flujo entrante de calcio. Otra posibilidad es que podría haber un flujo entrante de cargas negativas de igual magnitud que el flujo entrante de cargas positivas, de manera tal que el flujo neto de cargas sea cero. Y efectivamente existe un flujo de cargas negativas que contribuye a este proceso. Este es el ingreso del ion cloro, aunque vale la pena mencionar que este es de menor magnitud que el flujo entrante de calcio. Respecto al ion cloro, vamos a mencionar que este ion, a pesar de no figurar en estos gráficos, es muy importante porque tiene algunas particularidades que son propias de este ion. Este ion no tiene mecanismos de transporte activo, ya que aquí existen bombas de calcio, bomba de sodio, de potasio, pero no hay bomba de cloro. Y la membrana es muy permeable al ion cloro. Estos dos aspectos del transporte del ion cloro determinan que, si se cuenta con el tiempo suficiente sin generar modificaciones en el sistema, el potencial de equilibrio del ion cloro asume el valor de la diferencia de potencial transmembrana de esta condición, generando un flujo neto de cloro que es igual a cero. Es decir, el potencial de equilibrio del cloro se adapta a la diferencia de potencial transmembrana y no al revés, como viene ocurriendo con los demás iones. Sin embargo, cuando los cambios son repentinos, como ocurre durante el potencial de acción, que se pasa rápidamente de un estado a otro, el ion cloro sí tiene una influencia sobre el valor de la diferencia de potencial transmembrana, generando flujos netos diferentes de cero. Esto es lo que ocurre con el cloro durante la fase 2. Por último, durante la fase 3 del potencial de acción, observamos que la diferencia de potencial de transmembrana se vuelve más negativo. Esto responde principalmente a un flujo saliente de potasio. ¿Y qué pasa con las fibras lentas o cálcicas? Ya mencionamos que en la fase 0 las fibras cálcicas tienen un ingreso neto del ion calcio. Esto es compatible con el cambio que vemos en la diferencia de potencial transmembrana, que se vuelve más positivo o menos negativo, es decir, se despolariza.
En las fibras lentas o cálcicas no están presentes las fases 1 ni 2, características de fibras rápidas o sódicas. Esto se debe a que la corriente de sodio y de calcio que generan estas fases no se presentan como tales en las fibras lentas o cálcicas. En la fase 3 de las fibras cálcicas se produce una corriente saliente de potasio. Esto es compatible con el cambio que vemos en la diferencia de potencial transmembrana, que se vuelve más negativo, es decir, se repolariza. Ahora bien, por último nos vamos a detener en un punto importante, la fase 4 de las fibras lentas o cálcicas. Esta fase 4 es claramente muy diferente a la fase 4 de las fibras rápidas o sódicas. En primer lugar, vemos que la diferencia de potencial transmembrana en estas células no se mantiene estable en el tiempo. Por el contrario, vemos que su pendiente cambia. Ahora bien, recordemos lo que dijimos al comienzo de la clase, que las fibras tienen un perfil temporal del potencial, que las fibras que tienen este perfil temporal de potencial de acción son las fibras que fundamentalmente cumplen estas funciones de automatismo para el corazón. Es decir, que son estas células marcapasos. Estas son las células del nodo sinusal, principalmente, y las células del nodo AB secundariamente podrían cumplir esta función. Estas células son las responsables de generar ellas mismas de manera periódica la actividad eléctrica del corazón. Por eso, en estas células no se alcanza el valor umbral que gatilla el potencial de acción a partir de un estímulo proveniente de otra célula, sino lo que ocurre en estas fibras lentas es que ellas mismas tienen que alcanzar este valor umbral. No es que les viene el estímulo de afuera como ocurre en las fibras rápidas o sódicas. ¿Y cómo harán para alcanzar este valor umbral? Que claramente cuando se viene repolarizando en la fase 3 esta diferencia de potencial transmembrana, ¿cómo hará para alcanzar un valor umbral que claramente es más positivo que esos valores? ¿Sí? Bueno, necesariamente van a ser, esta célula va a tener que contar con algunas corrientes despolarizantes, que hagan que su diferencia de potencial transmembrana se vuelva más positivo. Y si bien participan varias corrientes despolarizantes de este fenómeno, una corriente despolarizante importante en la actividad de marcapasos es la corriente Fanny. Esta corriente se llama Fanny o corriente rara, ya que a diferencia de todas las demás corrientes que vimos hasta acá, esta corriente Fanny se produce a través de canales que se abren al repolarizarse la célula, mientras que todas las demás canales que vimos hasta ahora se abren al despolarizarse la célula. Entonces, este canal recibe este nombre de Fanny o canal raro, ¿sí? Este canal es un canal inespecífico para cationes monovalentes, pudiendo movilizar iones de potasio y iones de sodio. Al final de esta fase 3, al repolarizarse la membrana de estas células, se abren estos canales Fanny, ¿sí? Y se produce una corriente entrante de sodio que despolariza la membrana, permitiendo que se alcance el valor umbral y permitiendo así que este tipo celular cumpla con su rol de marcapasos, a alcanzar ella misma ese valor umbral que gatilla el siguiente potencial de acción. Y si bien podríamos hablar durante horas y horas y horas de este tema, porque es muy profundo, muy extenso y sobre todo muy interesante, no es el objetivo de esta clase. Hay un montón de libros y de literatura científica de alta calidad disponible y los invito a que profundicen este tema a través de esas herramientas. Estos fueron los objetivos que planteamos para esta clase. Me parece que los abordamos todos. Gracias por escucharme y nos